Vamos ahora con Francesca y la sección económica. Amigos y amigas televidentes, esta noche tenemos los déficits con los que inicia el año el actual gobierno y quiero recalcar, obviamente, esto no solo es potestad o culpa del actual gobierno, sino que son lastres e indicadores que se vienen arrastrando desde generaciones y generaciones de gobiernos anteriores. En el top 5 de este conteo tenemos el déficit de vivienda. Hasta septiembre del 2009, según los datos oficiales que derivaron del censo de población del 2007 y que fueron nuevamente puestos a la luz cuando el presidente Funes volvió a lanzar su programa Casa para Todos, el déficit de vivienda en El Salvador era de 450,000 viviendas. El gobierno en los próximos 4 años pretende construir 25,000 viviendas y si tomamos en cuenta que los daños ocasionados por el huracán Ida en El Salvador dejaron un déficit adicional de 1,500 viviendas, pues tenemos una deuda en viviendas de 451,500 en el haber de las familias salvadoreñas. En el top 4, el déficit alimenticio en El Salvador, de acuerdo a los datos de la Organización Internacional para la Agricultura FAO, un 10.3% de la población menor de 5 años tiene un déficit alimentario en El Salvador. Estamos hablando, y usted lo tiene en pantalla, de 78,000 niños, y si quiere más fácil la estadística, 1 de cada 10 niños menores de 5 años está desnutrido en El Salvador o no come bien. Esto obviamente es importante tomarlo y subrayarlo, ya que es vital para cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. En el top 3, y no podía pasar desapercibido en este conteo, tenemos el déficit fiscal. De acuerdo a los datos revelados en diciembre pasado por el señor ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, el país iniciaría con un déficit de 1.170 millones de dólares, lo que viene a representar un 5.4% de todo lo que se produce dentro de nuestras fronteras. Aunado a esto, ¿cómo podemos superar el déficit si en 3 semanas la recién pasada y aprobada y sancionada reforma fiscal perdió 75 millones de dólares cuando a último minuto los diputados hicieron ciertas modificaciones? Ojo, este top 3 de déficit fiscal es importante tomarlo en cuenta porque el Fondo Monetario Internacional ha condicionado una entrega de un fondo precautorio de 800 millones de dólares, pero si el país logra contener el déficit en un 4.7%, es decir, casi un punto porcentual abajo de lo que lo tenemos ahora. En el top 2, déficit en alfabetización sí hay en el país. Obviamente, y esto está en los derechos humanos de que toda persona en el mundo tiene derecho a la educación. Obviamente, en El Salvador y en otros países de Centroamérica, derecho no es lo mismo que acceso, y según los datos de la UNESCO, de no realizarse un esfuerzo claro y significativo por ampliar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de los niños en El Salvador, pues el país no lograría al 2015 el objetivo de universalización de la conclusión de la educación primaria. Y la estadística, 213,000 niños corren el riesgo de no completar la educación primaria al cierre de ese año. Ojo, faltan 5 años para eso. En el top 1, tampoco podía pasar desapercibido el déficit en la generación de empleo. Todos lo sabemos, lo hemos visto en las estadísticas del ICE y también lo hemos dicho aquí en Sin Su Permiso, que el país cerró diciembre del 2009 con 40,000 empleos menos o 40,000 empleos perdidos de acuerdo a las cotizaciones del Seguro Social. En el discurso de la toma de posesión del presidente se dijo que se intentarían generar 100,000 empleos directos en 18 meses por una puesta en obras de construcción e infraestructura. Tenemos el puerto La Unión detenido y si hacemos un cálculo esto equivaldría a 5,500 empleos por mes, por lo que si hacemos una suma modesta habrían 33,330 empleos que se deberían de haber generado en el pasado 2009. Así fue el top de economía de esta edición. Vamos con Lorena.
Bueno, interesante los números, Francesca. Realmente es sorprendente que 1 de cada 10 niños, creo que era tu top 3. Menores de 5 años. Menores de 5 años con desnutrición. Sí, y 213,000 niños que pueden quedar sin concluir la primaria. Ojo, porque hay mucha gente que confunde y piensa que la alfabetización es lo mismo que terminar la educación primaria, y no, obviamente las tasas de alfabetización en el país pues son bastante elevadas, pero también se debe tomar en cuenta terminar la educación primaria, ¿no? El plan 2021 decía que para el 2021 esperaba que todos los bachilleres salieran inglés y mandarín. Imagínate. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Enseguida regresamos con nuestra sección estelar. Está con nosotros la diputada Norma Guevara. Ya volvemos. La presidenta de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, la diputada Norma Guevara, está con nosotros esta noche. Diputada, buenas noches nuevamente y bienvenida nuevamente. Muchas gracias y buenas noches. Les felicito por el esfuerzo que realizan y por la invitación les agradezco. Así que estamos a la orden de ustedes y del pueblo salvadoreño. Diputada, para iniciar, tenemos entendido que este movimiento GANA está solicitando una reforma para que se permita continuar el trámite de la inscripción de un partido político, independientemente si una firma de las 50,000 firmas que deben de acompañar esta solicitud es cuestionada o no. Si una de estas firmas es cuestionada, el proceso se detiene. Sin embargo, lo que GANA está solicitando es no detengan el proceso, sigan la investigación, pero dejen que el proceso continúe. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cómo va a manejar esto la Asamblea Legislativa? Bueno, quizás es importante recordar y aprovechar el privilegio que tienen ustedes de que el sistema electoral tiene muchos vacíos y es bueno verlos en su conjunto. Y esto no significa que los vacíos estructurales de nuestro sistema electoral debemos de verlos de manera crítica para mejorar el prestigio como país. Y uno de los déficits se llama Ley de Partidos Políticos. La Comisión tiene en estudio una ley, muchas iniciativas, pero la última es elaboración por mandato de la Asamblea como pleno, como condicionante de un crédito que se recibió. Fue entregada, está en análisis, ha sido compartida con distintas entidades de la sociedad civil que se interesan en esto, y si la tuviéramos no tendríamos como esta necesidad. Uno de los aspectos que viene como potencialidad en esa ley es que cambie el criterio para constituir partidos, aparte de los fundadores, la posibilidad de poner el acento más en la calidad de tener directivas en los departamentos, no menos de 100 firmas que correspondan a los 14 departamentos del país. O sea, hay otros criterios que están en el debate. Pero esta solicitud específica de GANA está dentro de algún punto de esta ley de partidos que Esa iniciativa será ingresada al Pleno el viernes próximo. ¿Y usted cómo la evalúa? Bueno, o sea que no está todavía en manos ni del Pleno ni de la Comisión, lo hemos conocido públicamente. No parece una mala idea, ¿verdad? Pero hay que analizar el proceso de formación de un partido. Diputada, bajo su experiencia política, una propuesta, una reforma al artículo 359 que habla Lorena, ¿qué transparente puede ser? Porque ¿qué garantía tengo yo como ciudadano que todas las firmas no puedan ser en un momento determinadas objetadas por los supuestos firmantes? Pero si la reforma se aprueba, el partido continúa su formación y entonces no. Bueno, sí, vamos a discutir algo. La Constitución de la República permite que la participación de la ciudadanía para acceder al gobierno
sea a través de los partidos. Y el artículo 7 de la Constitución nos manda a respetar el derecho de asociación. De manera que es correcto que recordarnos todos que ese derecho de una colectividad no debe ser atentado por una sola persona o debe ser depurado en este Pero ¿es proceso. transparente o no es transparente una reforma en ese sentido, por el proceso de formación? Mira, ¿sí o no? tú estás poniendo un valor que hay que analizarlo bien. La transparencia radica en que las reglas estén claras. Y si la regla llega a ser voluntad establecida en la ley, no tiene por qué no ser señalada de transparente, Ana. Señora diputada, La transparencia radica en que se cumplan los requisitos que el código manda para llegar a ser partido.